Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 32. Romanos, capítulos del 7 al 16. Lección asignada del 12 al 18 de agosto de 2019. Se titula Vence el mal con el bien. En esta reseña solo se incluyen unos pocos de los principios del Evangelio que se encuentran registrados en los capítulos de Romanos del 7 al 16, pero usted no tiene que limitarse a los temas que se tratan en esta lección. Preste atención a la inspiración que reciba mientras estudia. A continuación, anote sus impresiones. Al iniciar su epístola a los romanos, Pablo saludó a los miembros de la iglesia en Roma, llamándolos amados de Dios, que eran llamados a ser santos. Él resaltó el hecho de que su fe era predicada en todo el mundo, como leemos en Romanos capítulo 1, los versículos del 7 al 8, que dicen lo siguiente: A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Aun cuando Pablo dedicó una buena parte de su epístola a corregir ideas falsas y comportamientos reprochables, da la impresión de que él también quería asegurarles a esos nuevos conversos cristianos que ellos en verdad eran santos, amados de Dios. En un gesto humilde de empatía, Pablo reconoció que en ocasiones él se había sentido miserable, como se lee en Romanos capítulo 7, el versículo 24, donde él dijo: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como leímos, Pablo reconoció que en ocasiones él se había sentido miserable, pero que el Evangelio de Jesucristo le había dado poder para vencer el pecado, como leemos en la traducción del profeta José Smith de Romanos capítulo 7, los versículos del 22 al 27, que dice: Y si hago con la ayuda de Cristo lo que no quiero hacer bajo la ley, no estoy bajo la ley, y ya no procuro hacer el mal, sino vencer el pecado que mora en mí. Así que hallo que bajo la ley, cuando quería hacer el bien, el mal estaba en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y ahora veo otra ley, que es el mandamiento de Cristo, y se ha grabado en mi mente. Pero mis miembros se rebelan contra la ley de mi mente, y me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y si no venzo el pecado que está en mí, y con la carne obedezco la ley del pecado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tanto así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Él, el apóstol Pablo, continuó y compartió un tierno consejo para todos nosotros que luchamos por sentirnos amados y para quienes la santidad no parece estar a nuestro alcance, al decirnos: no seas vencido por el mal, dijo él refiriéndose tanto al mal en el mundo como en nuestro interior, sino vence el mal con el bien. Eso lo leemos en Romanos capítulo 12, el versículo 21. Como subtítulo: Si sigo al Espíritu, puedo vencer el pecado y prepararme para una herencia con Dios. Esto es correspondiente a Romanos, capítulos 7 y 8. A continuación, leeremos Romanos capítulo 7. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer que tiene marido, mientras el marido vive, está ligada a éste por la ley, pero muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, mientras vive el marido, si se une a otro hombre, se llamará adúltera,
Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, actuaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco hubiera conocido la lujuria si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida, para mí era muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? No, sino que el pecado, para mostrarse como pecado, por lo que es bueno produjo en mí la muerte, para que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser pecaminoso en extremo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni hago lo que quiero. Antes bien lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. A continuación se leerá Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, en las cosas que son de la carne se ocupan, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz. Por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en vosotros,
El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el anhelo profundo de la creación es el esperar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no de buen grado, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será librada de la servidumbre de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos considerados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún después de haber comenzado una vida nueva, mediante la ordenanza del bautismo, como se lee este concepto de vida nueva en Romanos, capítulo 6, el versículo 4, que dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como después de haber comenzado una vida nueva, quizás haya usted sentido algo de conflicto interno, como el que Pablo describió en Romanos capítulo 7, cuando el hombre natural se rebela contra nuestros deseos justos, como leemos en el versículo 23 de Romanos 7. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque Pablo también habló de la esperanza. En Romanos 8, los versículos del 23 al 25, donde dijo: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Medite a continuación. ¿Qué razones encuentra usted en el capítulo 8 para esta esperanza? Medite un momento. Se recomienda efectuar el siguiente ejercicio. Podría buscar las bendiciones que se recibe cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Unas de ellas se encuentran en Romanos 8, el versículo 9, donde dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así como esta, efectúe el siguiente ejercicio entonces. Busque las bendiciones que se reciben cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si se encuentra escuchando este recurso de audio en una noche de hogar, se recomienda poner pausa al video para efectuar este ejercicio. Hágalo a continuación. Ahora medite en lo siguiente. ¿De qué forma puede usted buscar la compañía del Espíritu Santo más plenamente en su vida? Medite un momento. Como subtítulo: la gloria eterna que aguarda a los fieles supera con creces las pruebas de la vida mortal. Esto es correspondiente a Romanos 8, los versículos del 17 al 39, que dice lo siguiente: y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el anhelo profundo de la creación es el esperar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no de buen grado, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la servidumbre de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos.
Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que, para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos considerados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tan solo unos pocos años después que Pablo hubiera escrito esta epístola, los santos en Roma sufrieron horribles persecuciones. ¿Qué encuentra usted en Romanos 8, los versículos del 17 al 39, que acabamos de leer, que puede haber ayudado a esos santos cuando comenzaron las persecuciones? Si se encuentra usted en una noche de hogar, se les invita nuevamente a escuchar este recurso de audio o leer en familia estos versículos nuevamente para hacer el ejercicio y meditar nuevamente. ¿Qué puede haber ayudado a esos santos cuando comenzaron las persecuciones y que se encuentra en esos versículos de Romanos capítulo 8, los versículos del 17 al 39? Haga el ejercicio a continuación. Ahora medite en lo siguiente. ¿De qué manera se aplican estas palabras a usted y a las pruebas que afronta usted actualmente? Medite un momento. A continuación se leerá un consejo de la hermana Linda S. Reeves. Se le pide que escuche este consejo con atención y busque las conexiones que hay entre los versículos que acabamos de leer y este consejo que nos brinda la hermana Reeves. Dice lo siguiente: no sé la razón por la que tenemos las muchas pruebas que tenemos, pero yo pienso que la recompensa es tan grande, tan eterna y duradera, tan gozosa y más allá de nuestro entendimiento, que en ese día de recompensa quizás queramos decir a nuestro misericordioso y amoroso Padre: ¿era eso todo lo que se requería? Creo que si a diario pudiésemos recordar y reconocer la profundidad del amor que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador tienen por nosotras o nosotros, estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa para volver a su presencia una vez más, rodeados por su amor eternamente. ¿Qué importará, queridas hermanas y hermanos, lo que suframos aquí, si al final esas pruebas
son precisamente lo que nos prepararán para la vida eterna y la exaltación en el reino de Dios con ellos. A continuación, ponga pausa al video y haga el ejercicio. Medite qué conexiones encontró entre los versículos que leímos anteriormente y el consejo de la hermana Rips que leímos hace unos momentos. Haga el ejercicio ahora. Este consejo es parte de un discurso titulado Dignas de las promesas prometidas, disponible en La Leona de noviembre de 2015. Ahora, decida lo que hará para que usted a diario pueda recordar y reconocer el amor que Dios tiene por usted. Medite un momento. Como subtítulo, ¿qué significa lo que Pablo dijo acerca de predestinar, elección y conocer desde antes? Esto es correspondiente a Romanos, capítulo 8, los versículos 29 y 30, así como Romanos, capítulos del 9 al 11. A continuación se leerá Romanos 8, los versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A continuación se leerá Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, apartado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria y los convenios y la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los padres y de quienes, según la carne, procede Cristo, el que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados en la descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes bien, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo labró: ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, a saber, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y acontecerá que en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque terminará la obra y la acortará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos llegado a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que buscaba la ley de justicia, no ha alcanzado esa ley de justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaban por la fe, sino por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y aquel que creyere en él no será avergonzado. A continuación se leerá Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer de lo alto a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los cabos de la tierra sus palabras. Además digo, ¿no ha entendido esto Israel?
Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías osadamente dice: Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en cuanto a Elías, de cómo habló con Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han matado, y tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente según la elección por gracia. Y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: les dio Dios espíritu de sopor, ojos con los que no ven, y oídos con los que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice: séales vuelta su mesa en trampa y en red, y en piedra de tropiezo, y en retribución para ellos. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? De ninguna manera. Más bien por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles, para que aquellos fuesen provocados a celos. Y si la transgresión de ellos es la riqueza del mundo, y el fracaso de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será la plenitud de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera provoco a celos a los de mi carne, y salvo a algunos de ellos. Porque si el rechazo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será la admisión de ellos, sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás talado. Y aun ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento ha acontecido a Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi convenio con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque como también vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos ahora han desobedecido, para que, por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo utilizó esos términos para enseñar que algunos hijos de Dios fueron predestinados o fueron nombrados de antemano para recibir bendiciones y deberes especiales para que bendigan a todas las naciones del mundo. Se recomienda ver en la Guía para el Estudio de las Escrituras la definición de elección. Eso que enseñaba Pablo concerniente a la predestinación se basaba en el conocimiento que Dios tiene desde antes acerca de la disposición de sus hijos para seguir a Jesucristo y llegar a ser como Él. Ahora leeremos Efesios capítulo 1, los versículos 3 y 4, que dicen lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Ahora leeremos 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 2, que dice lo siguiente. Elegidos según la presciencia de Dios, el Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pese a la predestinación, Pablo hizo hincapié en Romanos capítulos del 9 al 11, que sin importar cómo llegamos a la casa de Israel o lleguemos a ser miembros de la iglesia, todas las personas deben obtener la salvación en forma personal, mediante la fe en Jesucristo y la obediencia a sus mandamientos. A continuación leeremos en el libro de Mormón, el libro de Alma, capítulo 13, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. Y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos, y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes, según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, sí,
con ese santo llamamiento que, con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos, o en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. Así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo para aquellos que no endurecieran sus corazones, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito que fue preparado. También se recomienda ver Preordenación, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.lds.org. Como subtítulo: Pablo me invita a llegar a ser un verdadero santo y seguidor de Jesucristo. Esto es correspondiente a Romanos, capítulos del 12 al 16. Ahora leeremos Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, hágalo con sencillez, el que preside, con diligencia, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, allegaos a lo bueno, amaos los unos a los otros con caridad fraternal, prefiriéndoos con honra los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ahora se leerá Romanos capítulo 13. Sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad
A lo ordenado por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por razón de la ira, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de los deseos de la carne. A continuación se leerá Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha aceptado. Tú, ¿quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su opinión. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros. Antes bien, decidid no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que de por sí nada hay inmundo. Pero para el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió.
No dejéis que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que conduce a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre coma algo que haga tropezar a otro. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es por fe es pecado. A continuación se leerá Romanos capítulo 15. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros que seáis unánimes, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Digo, pues, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, habrá una raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán su esperanza en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad, colmados de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito, hermanos, en parte osadamente, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios, porque no osaría hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con el poder de milagros y prodigios, por el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé por predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fue nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a los que nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído, entenderán. Por lo cual me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros desde hace muchos años, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros después de haber gozado con vosotros.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los bienes materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré a visitaros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que halle descanso juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para finalizar este bloque se leerá Romanos capítulo 16. Os encomiendo a Febe, nuestra hermana, quien está al servicio de la iglesia que está en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que a ella le sea menester, porque ella ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad asimismo a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado hermano mío, que es las primicias de Acaya para Cristo. Saludad a María, quien ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los que son muy estimados por los apóstoles, quienes también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado hermano mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado hermano mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los que son de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de la casa de Narciso, los que están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan disensiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e inocentes en el mal. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido escondido desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha declarado a todas las naciones para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Los últimos 5 capítulos del libro de Romanos contienen decenas de instrucciones específicas sobre la manera en que debemos vivir los santos. Probablemente no podrá usted poner en práctica todos estos consejos a la misma vez, pero escucha al Espíritu y Él le ayudará a determinar 1 o 2 aspectos en lo que usted puede empezar a trabajar hoy mismo. Exprese sus deseos al Padre Celestial en oración personal y pida su ayuda para lograr trabajar concerniente a esos aspectos. Con esto concluye Ven Sígueme 2019 para uso individual y familiar. Capítulo 32. Romanos, capítulos del 7 al 16. Lección asignada del 12 al 18 de agosto de 2019, titulada Vence el mal con el bien.